Hola a todos, bienvenidos a su espacio de aceite y vino para el alma herida. Soy Ricardo Martínez, les hablo de la ciudad de Bucaramanga y bueno, deseando que sus vidas estén llenas de paz, de bendición de Dios. Estamos en este tema de Jesús, lo que representa para nosotros. Y Jesús es el Salvador y eso incluye el perdón de los pecados, que salva de nuestras vidas de la desgracia del pecado. Y quiero conversar con ustedes brevemente en este episodio del itinerario del perdón de Dios. El hombre fue creado por Dios para gozar de la paz, de la belleza, de toda la armonía que se le estaba dando allí en el huerto del Edén. En fin, fue creado para vivir en comunión con Dios. Es lo que nos dice el primer libro de la Biblia. Y esa plena realización del hombre y de la mujer se llevó a cabo en el paraíso. A veces creemos que el tema de la tragedia del capítulo 3 de Génesis sucedió en un día, pero debemos entender que ellos gozaron de mucho tiempo en el paraíso, en realmente armonía, en comunión con Dios. Disfrutaban de la cercanía de Dios. El primer libro, en el capítulo 3, dice que Dios bajaba a pasearse con nuestros padres a la brisa de la tarde. Allí fue cuando Dios pues confronta a Adán y Eva. Así que el hombre vivía en armonía con Dios, con la naturaleza, sus corazones estaban llenos de Dios. Pero el pecado rompió esa maravillosa armonía y quedaron ellos rotos por dentro, quedaron desorientados, perdieron el centro. La Biblia dice que quedaron desnudos, es decir, en una angustia vital. Y la voz de Dios en el paraíso quiere hacerle reflexionar sobre su desgracia. ¿Dónde estás? Es como decirle, ¿sabes en qué lío te has metido? Y ya desde el mismo paraíso Dios señala soluciones a ese drama que está viviendo el hombre. Él habla de una promesa. Dios dice que su descendencia aplastará la cabeza de esa serpiente que produjo la tentación de desviar su camino hacia Dios. Hay una promesa allí desde el comienzo. Ese es el gran amor de Dios. Debemos entenderlo de esa manera. Son las palabras que Dios dijo. La persona puede rehacerse, puede reconstruirse, puede rehabilitarse, redimirse. Y esto porque Dios es bueno y nos ofrece gratuitamente el perdón. Así que hoy iniciaremos un itinerario del perdón y de cómo Dios busca al hombre. La maldad de los hombres, dice el mismo libro de Génesis en el capítulo 6, que se extendió sobre la tierra, tanto que a Dios le pesó haber creado al hombre. Y entonces envía el diluvio para castigarlo. Pero una vez concluido el diluvio, y tras haber puesto a salvo a Noé y a la familia, apareció en el cielo una gran señal, un arco iris, una señal del pacto de Dios con la tierra, una señal de un arco de múltiples colores, que hoy lamentablemente es usado de una manera incorrecta y errónea. Cuando Dios contrae ese compromiso con Noé, aún no habían razas, no habían pueblos. El pacto que Dios establece es con toda la humanidad. Y esto es bueno tenerlo en mente. Al no rotundo que nuestros padres dieron a Dios, le siguió inmediatamente el no al hermano. Volvemos nuevamente a la primera familia. Caín mató a Abel, su hermano. Y lo mismo que existe un pecado del hombre contra Dios, existe también un pecado contra el prójimo. Y estas desavenencias entre hermanos se hacen presentes, la misma historia al comienzo, entre dos, entre Esaú y Jacob. Jacob, tras haberle robado a su hermano la primogenitura, tuvo que huir de él porque Esaú quería matarlo y se refugia en un lugar llamado Arán. Dios le bendijo y tuvo prosperidad, pero quiso regresar para encontrarse con su hermano. Inició el camino de retorno el ofensor, desde el miedo, desde la sospecha. Él tenía miedo de que su hermano Esaú lo siguiera odiando.
Y Jacob llevaba pues muchos regalos para atenuar un poco esa tensión para obsequiar a su hermano, para ganarse el favor. Pero Esaú había cambiado su actitud en el tiempo. No necesitaba regalos. Quería abrazar a su hermano y con eso le bastaba. Y cuando estuvieron juntos y se reconciliaron, Jacob dijo esta bella frase: he visto a Dios en el rostro benevolente y complaciente de mi hermano. Qué belleza, Génesis 33, Dios. Así que la auténtica reconciliación con el prójimo, con la familia, con los hermanos, nos descubre el mismo rostro de Dios. Es en el perdón donde sentimos más cerca la presencia de Dios. En el libro de Éxodo, continuando con el itinerario, hay dos definiciones de Dios que van juntas. Primero, el nombre de Dios. Yo soy el que soy. Dios le revela a Moisés su nombre. Dime tu nombre, le dice Moisés a Dios. Yo soy el que soy. No le dan nombres propios, sino un nombre que tiene un profundo significado. Y aquí aparece la omnipotencia de Dios, el ser absoluto, el que tiene la razón de su existencia y no necesita de nadie. Además de este nombre que significa la protección, la acción de Dios con su pueblo, es decir, ese yo soy quien actúa a favor de la vida. La segunda definición que hay allí en ese libro de Éxodo es que Dios dice: yo soy un Dios clemente, misericordioso, tardo para la ira, rico en clemencia y en fidelidad. Las dos definiciones hay que ponerles juntas. El Dios soy eterno con el Dios misericordioso y clemente que busca al hombre. Por eso cuando adoramos a un Dios que no tiene ese corazón misericordioso, podemos convertir al Dios verdadero en un ídolo. El amor misericordioso de Dios es una constante en ese itinerario del antiguo pacto con los hombres. Basta con adelantarnos en la historia para leer en el Salmo 51 las expresiones bellísimas en donde David pide perdón a Dios por su pecado. Este salmo podría dividirse en dos partes. La primera describe cómo el pecado reina. Emplea David la palabra pecado 7 veces y otras 7 sinónimos de la misma palabra. El pecado envuelve la vida del hombre desde que nace hasta que muere, dice David. Ante esa aplastante realidad, pues solo cabe una postura, y es aceptar y reconocer que es así. Así que David escribe: yo reconozco mi pecado, yo reconozco mi culpa. Si buscamos justificaciones, como el fariseo de la parábola, nunca podremos salir de nuestro enredo. Pero frente a esa realidad de nuestro pecado, está la oferta maravillosa de la gracia, del perdón gratuito por parte de Dios. Crea en mí un corazón nuevo, limpio. Ese término empleado aquí, ese crea, es como la misma palabra usada al comienzo de todas las cosas, cuando Dios crea las cosas. Cuando Dios nos perdona, Dios nos hace nuevos. No se trata solamente de, como decían los profetas, de cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, es algo más. Se trata de poner un corazón nuevo. El viejo ya está cansado y no sirve, es un corazón que necesita renovarse, reemplazarse más bien. Nuestra vieja vida pecadora debe dejar de existir. Dios nos mira como unos recién nacidos. Por esa razón, el Espíritu Santo usa la expresión que el que está en Cristo es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y las cosas empiezan a ser hechas nuevas. Esta maravilla solo puede ser lograda por el Espíritu Santo. Por eso, en el mismo Salmo se dice: dame un espíritu firme, un espíritu generoso, no me quites tu Santo Espíritu. No se trata de remiendos, de poner un paño nuevo en un vestido viejo, como dice el Señor. Es una nueva creación. Y esta nueva situación produce lógicamente una inmensa alegría.
David dice en el versículo 14 del Salmo que estoy mencionando, devuélveme la alegría de la salvación. El hecho de ser perdonados por Dios debe producir en nosotros una inmensa alegría, una alegría que llena hasta los huesos, como dice el versículo 10. Y esa misma alegría debe existir cuando nosotros nos damos unos a otros también el auténtico perdón. Así que en ese itinerario del Antiguo Testamento sobre el perdón, encontramos a un Dios que busca, a un Dios que crea, a un Dios que espera descansar de sus obras, de esas obras de la búsqueda del hombre. Y va a descansar Dios, por supuesto, de esas obras, de la búsqueda del hombre en Jesús, como lo vamos a ver más adelante. Retomando uno de los salmos bellísimos, el Salmo 103, del 1 al 9, dice, alma mía, alaba al Señor, que todo mi ser alabe su santo nombre. Alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios perdona todos tus pecados y sana todas tus enfermedades. Él salva tu vida de la muerte, te llena de fiel amor y compasión. Te bendice en abundancia, te rejuvenece como el águila. El Señor es justo y hace justicia a quienes se les ha hecho daño. Dios dio sus enseñanzas a Moisés y le mostró a la gente de Israel las maravillas que él puede hacer. El Señor es compasivo y misericordioso, es paciente, sigue diciendo el Salmo, y abunda en fiel amor. No acusará para siempre, ni nos guarda rencor todo el tiempo. Es como, permítame expresarlo de esta manera, es como si se estuviera creando una plataforma para entender el perdón final que se obra en Cristo Jesús. El Salmo en sí es un himno al amor misericordioso de Dios. No sabe cómo dar gracias el salmista por su bondad, que es más alta que los cielos. Dios hace posible que nuestros pecados queden tan lejos que Dios los pierda de vista. Como dice, del oriente, del ocaso, aleja nuestros delitos, en el versículo 12. Y la labor de Dios en su perdón es una obra de arte. No solo perdona las culpas y nos saca de ese pozo cenagoso, como dice el Salmo 40, sino que cura nuestras enfermedades siempre que nosotros nos ofendemos, aunque después nos hayamos perdonado, pues suelen quedar heridas durante largo tiempo y algunas veces resultan incurables y algunas veces enconadas entre algunos. Perdonamos, pero no olvidamos. Dios, en cambio, sana las heridas, incluso las cicatrices mismas. Hace una sanidad total Dios con respecto a lo que el pecado ha hecho en nuestras vidas. Pero lo más asombroso es que una vez que nos ha sanado, nos ha perdonado, ejerce sobre nosotros una obra tal que nos deja mejor que antes del pecado. El Salmo lo expresa por medio de tres acciones. Nos colma, nos sacia, nos renueva. Dios nos colma. Me parece que a Dios se le ocurre como una madre que para no hacer a su hijito tan consentido, se reserva montones de ternura entre su corazón, pero el día que el niño la necesita, porque ha caído enfermo, ahí está para darle cariño, todo el cariño acumulado. Es que así es Dios. Lo que pasa es que el hombre se ha vuelto tan insensible y tan distraído que no puede comprobar ese amor y bendición de Dios. Dios nos renueva como el águila, es una expresión bellísima ahí en el Salmo. Sabemos que el águila busca la altura, las cumbres más altas, los picos más elevados. El pecado lo que nos hace es dejar a ras de tierra, nos corta las alas. Ya no podemos nosotros volar. Ahora Dios nos da las nuevas para elevar el vuelo, para acrecentar aspiraciones mejores. Y esto sin los complejos de culpabilidad, llevando la cabeza bien alta. Nos ha perdonado y su perdón nos ha rehabilitado del todo, nos ha armado para escalar las más altas cumbres de la redención.
Ahora podemos entender cómo la Magdalena estaba esperando ese domingo para honrar el cuerpo de Jesús. Era una mujer completamente renovada, sí. Había lavado los pies, jugado los pies de Jesús. Es un cambio bellísimo, es un ejemplo. Quedará allí como un testimonio del perdón de Dios. Así que Él conoce de qué estamos hechos. Él se acuerda de que somos barro, dice el versículo 14. Si nos hubiera hecho de hierro o de bronce, no caeríamos y no nos romperíamos. Pero sabe que estamos hechos de barro. Por eso nos rompemos, nos hacemos pedazos. Sin embargo, ese amor misericordioso nos mete en el horno de su corazón y allí nos funde de nuevo. Eso es el perdón de Dios que se va a concretar allí en Cristo Jesús. Dejamos este itinerario hasta aquí por tiempo y les agradezco que compartan estos temas con otras personas, que los inviten a los episodios que siguen, que seguramente les será de ánimo. Hay personas congeladas en la ofensa y necesitan entender que Dios es un Dios perdonador, amador y renovador, pero solo cuando el corazón está disponible y se alinea con esa voluntad de Dios en su amor y misericordia. Bueno, mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.